No todo es ganar en números o perder en números. O nos voltean a ver a los ciudadanos o nosotros no los vamos a voltear a ver. Tengo también, creo, una experiencia que no tienen otros. Margarita Zavala, buenas noches. Buenas noches, Sabina. Muchas gracias. Margarita, después de ver los resultados de las elecciones recientes, es que decides anunciar en un video: yo quiero ser la candidata del PAN a la presidencia de la República. ¿Así de pobres viste los resultados de tu partido en las elecciones del 7 de junio? Sí alcancé a ver que los resultados buenos que habíamos obtenido, es que qué bueno, y que me dieron mucho gusto, respondían especialmente a un esfuerzo de liderazgo local. Y bueno, yo sé que es muy difícil decirle a un candidato eso, pero no todo es ganar en números o perder en números. Entonces hay campañas exitosas. Bueno, se esperaba que se volviera el partido más representado en el Congreso, por ejemplo. Es lo lógico en una elección intermedia y no lo fue. Es decir, si había un voto de castigo, se esperaba que una oposición como la nuestra, que no, pues los cachara esos votos. Y finalmente no fue. Y yo creo que es importante que eso lo aceptemos. Y hay muchas cosas de vida interna que eventualmente se tienen que platicar. Pero hay otro mensaje que a mí me parece fundamental. Es que los ciudadanos dijeron algo. Y le dijeron a los partidos políticos, por lo menos a los tres más grandes: o nos voltean a ver a los ciudadanos o nosotros no los vamos a voltear a ver. Es decir, el PAN, donde tuvo líderes locales cercanos a los ciudadanos, funcionó muy bien, pero donde hubo imposiciones desde el centro del país, en realidad es que sí hubo cercanía de todos los candidatos, no de uno solo, sino de todos los candidatos. Sí hubo cercanía hacia los ciudadanos como partido o como, digamos, movimiento. Pues salió bien las cosas. Pero si no, no. Y ahora es natural, un partido, unos ciudadanos que no se sienten representados por unos partidos políticos porque pues hay una cochambre ahí. Así es. Pues es natural que digan con ustedes, ¿no? Margarita, en ese sentido, el PAN fue el partido moral durante todo el siglo XX. Era el partido que oponía un código de ética. Uno podía estar totalmente de acuerdo con ese código de ética o parcialmente, pero tenía un código de ética que oponía al gobierno corrupto. ¿Qué diablos es ahora el PAN? Porque para los ciudadanos normales nos parece que se fundió con el resto de la corrupción, que es uno más de los partidos corruptos. Y eso yo creo que es lo que nos dio muy fuerte. Es decir, a la hora que se iguala, a la hora que no hay distinción, si además de que no nos distingue, tampoco se sienten representados, pues los ciudadanos voltearon a ver a otros, e incluso muy claros con las candidaturas independientes. Sí. Claro, las más fuertes o lo que sea, pero es una figura que realmente ayudó al ciudadano a decidirse. ¿Tú crees que es un asunto grave el asunto de corrupción en el PAN? Y la siguiente pregunta, ¿es algo que se puede corregir? Sí, es un asunto grave porque a nosotros nos ligaban con la honestidad. Exacto. Y entonces si algo nos pega fuerte es el tema de la corrupción y también el de la autocrítica. A veces los panistas somos muy autocríticos, somos luego muy malos para hablar bien de nosotros o muy malos para hablar bien de nuestros gobiernos, pero a veces digo, pero eso ha ayudado a que seamos mejores. Y en el tema de corrupción, yo creo que sí hay que revisarlo. Yo creo que se puede revisar. Y yo tenía que decidir entre si volteaba a ver una espiral interna, que es muy importante, es cierto, que era una elección interna del partido, o volteaba a ver a la ciudadanía, desde luego desde el PAN, y me parecía que con lo que yo había vivido podía ayudar a cerrar esa brecha entre políticos y ciudadanos. Déjame preguntarte en ese sentido, en esta gira que hiciste por la República, seguramente hablaste con muchos panistas. ¿Eres
sigue siendo la panista más popular entre los panistas de la República, según las encuestas. ¿Fueron ellos los que te dijeron, Margarita, lánzate, te apoyamos a ti? Bueno, vas recibiendo muchos mensajes. ¿En ese sentido? Sí, la verdad es que los ciudadanos se meten menos en la vida interna de los partidos y nada más los ven desde afuera. Y entonces sí, a veces sí me decían eso. Claro que son mensajes que vas recibiendo y me parece que además el PAN sí está en momentos de recomponerse, no tengo ningún problema. Tenemos unos liderazgos maravillosos que fueron realmente excluidos y ahora lo digo con mucho más libertad porque estoy como fuera de esa parte interna y tenemos, digo, desde luego la ex candidata a la presidencia de la República, pero es gobernadores, te puedo dar muchos nombres que los han dejado a un lado y que realmente sería muy importante. Gustavo Madero ha limpiado de figuras al PAN. Sí, y yo no veo por qué estuviera peleado con las figuras, si son además figuras de una enorme experiencia. Posiblemente porque quiere la candidatura a la presidencia. Eso seguramente, pero todo el mundo creo que eso hubiera funcionado en contra de. Margarita, ¿a ti te persigue la misma crítica que persiguió a Josefina Vázquez Mota, que va en este sentido? Sí es encantadora, es muy simpática. Bueno, acá entre paréntesis, entre nosotras, eres más simpaticísima y tienes un don de una extraordinaria empatía con la gente. Pero como política es un enigma. No se define y no se define y no se define. ¿Te parece una crítica justa y comprensible? Bueno, siempre hay un pretexto para preguntarle algo más a las mujeres. Es decir, no quiero yo traer un tema de víctima que no lo soy, ni mucho menos, pero siempre hay un pretexto para ver por qué no, o por qué la complico un poco más, o por qué creo que debería estar en otro lugar y no ahí. Yo no creo, yo creo que en lo que me ha tocado he decidido bien y yo creo que el domingo o con mi mensaje pues no mostré exactamente indecisión, sino claramente voy por aquí. Las mujeres cuando pensamos las cosas nos podemos quizá a veces tardar más o menos, pero eso no quiere decir que tomando una decisión uno no esté bien decidido. Ahora también escuchamos más. O por lo menos soy yo así, para no decir que solo las mujeres, pero también escuchamos más, por muchas razones, pero sí creo que yo soy más receptiva y muchas veces sí puedo esperar a oír mucho más opiniones. Y yo no creo que eso sea un defecto. Ahora, el problema es la indecisión, bueno, pues sí, pero yo veo mis intervenciones en iniciativas de ley o las que fui acompañando y así como que indecisa no. Déjame preguntarte en el sentido de las definiciones, ¿qué necesita México, Margarita? ¿Qué son las tres cosas que si tú fueras presidenta? Tres cosas que necesita México, y lo voy a decir ahorita. Una es, sí tenemos un muy débil Estado de Derecho. ¿Será porque soy abogada, porque he estado pues cerca pues, de temas muy serios y muy fuertes que tienen que ver con instituciones de seguridad, de justicia? Pero hay un Estado de Derecho muy débil y cada vez que por corrupción no pasa nada, cada vez que hay una llamada que cambia cosas, cada vez que hay, ahora sí, indecisión, que en la vida pública de México las indecisiones han corrido del lado de los hombres, dicho sea de paso, cada vez que pasa eso, hay una impunidad que no nos está ayudando a nada. Entonces, yo creo que las razones por las cuales no podemos despegar tienen gran parte la razón en la debilidad del Estado de Derecho. Y sí creo que hay un tema de todos los niveles, municipales, estatales y federales, pero también en el tema de todo este sistema de justicia que se está transformando, que me da gusto, que sé muy bien, o sea, todo este tema de justicia oral que me parece, que además yo impulsé hasta como diputada
federal en foros y demás, me parece que eso nos puede ayudar muchísimo. Pero Entonces, no ese es un suficientemente tema. rápido, ¿no? No hay una decisión desde el poder de acabar con la corrupción y establecer un Estado de Derecho. Es que además tiene que ser de manera integral y apenas se descuida uno, esas cosas caen muy rápido. Y yo creo que van acompañadas y sí tengo mucha esperanza por este esfuerzo que han hecho muchas organizaciones de cultura de legalidad, que deberíamos de todos tomarla y considerarla. Entonces, un tema es ese. ¿Qué más? Otro es que la verdad va derivado de ello. Tú no puedes tener una inversión clara, una decisión clara de un joven en hacer una empresa si le tiene miedo a que si otro le compite legalmente, el ganón sea el otro. Y me parece, pero bueno, lo cierto es que la economía de México no crece como debiera. Y no crece en años en que debió haber crecido. Si tú me dijeras, oye, bueno, es que en otras épocas, bueno, hay épocas en donde había una crisis, para hablar de este siglo, ¿no? En una crisis económica mundial que no permitió el crecimiento, pero que ya después dieron condiciones. Bueno, incluso Estados Unidos ya estaba creciendo, claro, ¿no? ahorita la vieja recurso de que Estados Unidos está estacionado, pues ya no. Ya no, ya hace tiempo que ya no. Entonces, Estado de Derecho, economía. Y yo sí creo que hay un deterioro de la vida pública. Y me parece que estamos en un momento en que los ciudadanos, si no encuentran respuesta, y ojalá no lo hagan, pueden ir soltando la política. Y eso es muy peligroso. Cuando la sueltan, no la soltaron esta vez. Cuando la sueltan, sí puede pasar lo que en otros países ha pasado. Es decir, cuando se deteriora totalmente la vida pública. Y entonces sí, llegamos a un caos que cuesta una generación completa. Margarita. Pero bueno, son esos, me parece esos tres. Claro está el tema de educación, el de salud, el vencer la pobreza, etcétera, ¿no? Pero más o menos me parece que son esos tres y vistos así. ¿En qué eres distinta a tu esposo, Felipe Calderón? ¿Una presidencia tuya sería distinta o sería una continuidad con el calderonismo? No, bueno, distintos, pues, porque yo sí creo que pues hombres y mujeres tienen una manera de ver las cosas distintas, sí. Ahora, ni la honestidad ni la capacidad está medida en razón de si eres hombre o mujer, pero me parece que hay cosas en la vida que te van marcando y te van marcando la toma de decisiones. Y desde entrada yo tengo una experiencia muy distinta, me tocó ver mucho. Y también México es otro. Y eventualmente me tocarán retos incluso muy diferentes a los que a lo mejor estoy pensando. Margarita, para terminar, ¿por qué yo o cualquier mexicano común tendría confianza en ti? Pues mira, me cuesta trabajo como decirlo, pero digamos, lo vamos a decir por un lado, las mujeres no decimos las cosas. Yo tengo una honestidad intelectual, económica, que ha sido pública, que me parece también que el hecho de que mi vida haya sido tan pública desde hace muchos años, vaya, yo fui asambleísta, diputada local a los 26 años, entonces eso ha hecho que mi vida haya sido muy pública. Claro, la gente no estaba interesada enormemente en mí, pero es pública mi vida y eso me parece que se verá y que verán con el tiempo pues la honestidad. Llevo mucho tiempo de pensar en México, de saber lo fuerte que es México y tengo también, creo, una experiencia que no tienen otros. Margarita Zavala, muchas gracias por esta plática. Gracias, Sabina.